los precios de la gasolina, o sea, más altos que nunca, estantes vacíos en los supermercados, la inflación está en el máximo de 40 años. Entonces, en este momento, una serie de crisis entrelazadas está desgarrando la economía y poniendo en peligro la cartera de la gente, su jubilación, el valor de su casa. Y los precios de todo se están disparando. Y al mismo tiempo hay escasez de todo. Bienvenidos, queridos amigos, a esta nueva edición del Mercurio, ahora o nunca. Estamos, ya en este momento en línea. Gracias a todos por estar allí, como siempre. Por supuesto, gracias a nuestro invitado, Daniel Stulin, a quien le damos la bienvenida. Y bueno, te ruego, Daniel, un saludo a nuestros suscriptores. Buenos días, Antonio. Buenas tardes, incluso buenas noches a muchos que están en Asia y nos están viendo. Gracias por la invitación. No, por favor, siempre un placer tenerte acá y bueno, la gente siempre también esperando estos encuentros todas las semanas. Daniel, nos gustaría hacer una entrevista hoy bastante, digamos, relativa al tema económico global, a dónde estamos y a dónde vamos. Y bueno, siempre es interesante escuchar, por supuesto, lo que tú tienes que decir. A mí me gustaría que quizás nos puedas ayudar a sacar las conclusiones, las principales conclusiones de la crisis actual, que todavía no es, digamos, 100% evidente para el 100% de las personas, pero ya por lo menos para todos los pensantes, como llamas tú, o a los despiertos, sí, evidentemente está una crisis aquí a todas luces. ¿Cuáles son esas conclusiones que podemos sacar de la crisis actual y de su grado actual? Bueno, yo creo que podemos empezar diciendo que todo el mundo está preocupado por la inflación absolutamente galopante, la agitación mundial de desaparición de la riqueza. No estamos hablando de países del tercer mundo, ya estamos hablando y lo viendo en directo de países del primer mundo. No hemos visto estas preocupaciones en los principales mercados mundiales desde hace 50 años, o sea, desde los años 70. Pero si miramos lo que está pasando hoy en día en el mundo desde, bueno, digamos, la óptica más conceptual, a finales de la década de 1970, principios de los 80, vemos que la historia se repite una y otra vez. Por aquel entonces los inversores, bueno, estaban preocupados exactamente por las mismas cosas que están preocupadas hoy en día. La inflación se volvió loca en nuestros tiempos, las guerras ocupaban las primeras páginas del periódico, fue un momento difícil para estar en los mercados. Pero fíjate, si nos retrocedemos aún más, o sea, los años 70 no fueron la única vez que sucedió algo parecido. Podemos ver los años 50. Las mismas preocupaciones también se apoderaron de los mercados y las otras guerras, pero bueno, si guerra de Corea, o si estamos hablando de los años 70, estamos hablando de la crisis entre israelitas y árabes, o si estamos hablando de hoy en día, estamos hablando de la situación en Ucrania, entre Ucrania y Rusia. Pero también podemos volver incluso más en el pasado, la década de los años 30, incluso la década de 1910. La inflación, la agitación eran las mayores preocupaciones para absolutamente todos los mercados de valores. Y todos estos periodos produjeron el mismo resultado. Entonces, ¿cómo se desempeñó una canasta de inversiones durante estos tiempos? Bueno, todos y cada uno de las veces. Los productos básicos fueron el juego de referencia, los picos. Si estamos hablando de los activos duros durante estos tiempos, crearon una riqueza increíble y todas esas ventanas, ¿ok?, de super picos, ¿ok?, tenían algo en común, porque llegaron al final de espectaculares mercados alcistas de las principales acciones principales de los mercados, ¿no? Y cuando el mercado de valores en general estalló, bueno, surgió un patrón confiable. Las materias primas se dispararon, los inversores abandonaron en masa las acciones blue chips, o sea, valores bien establecidos, y apostaron por los activos tangibles. Me refiero a materias primas como petróleo, como el gas, como el carbón, como el uranio, que disfrutaron de aumentos masivos del precio. Y no es solo un producto básico que subió mucho. Durante estos periodos, la inflación, las turbulencias, hacen subir muchos de los activos tangibles. Pero no es que, otra cosa importante, no es que van a subir todos los activos al mismo día, al mismo tiempo. Es como un efecto dominó. Cuando un activo se dispara, después tienes otro y otro y otro y otro. Fíjate cómo se dispararon, por ejemplo, ahora petróleo, uranio, seguida por el gas natural. Y estos subidones vienen en tres fases. O sea, la primera fase es la fase, digamos, de beneficio. Los productos básicos relacionados con las principales tendencias tecnológicas e industriales tienen su día bajo el sol. Y esto sucede porque el mercado de valores en general sigue creciendo.
Y el entusiasmo de los inversores por las grandes tendencias aún no ha disminuido. Pero con el surgimiento de la inflación, la incertidumbre, igual ahora como antes, los inversores pasan de las acciones principales a la tecnología dura que subyace a las grandes jugadas tecnológicas. Esta es, digamos, la primera fase. Después viene la fase de la caída dura. Y a medida que la inflación sigue aumentando, los inversores se preocupan cada vez más. Es obvio, los precios de la energía aumentan durante esta fase. Es un fenómeno fácilmente observable durante todo el siglo pasado. Y esto nos lleva para esta fase final, que es la fase de protección. O sea, el aumento vertiginoso de los precios de la energía hunde el mercado de valores en general y casi todos los sectores de negocio de la economía baja de forma estrepitosa. A las empresas de metales preciosos, bueno, le va muy bien durante estos estallidos, lo hemos visto. Y los inversores acuden en masa, digamos, a los refugios seguros, que sea oro, que sea plata, que sea platino. Estos metales disfrutan de estos picos espectaculares en el acto final de esta ventana de super picos. Y como sabemos cómo sucede a lo largo de la historia, podemos jugar bien y sacar provecho de todas estas fases, pero se repite, que sea 1910, 1930, 50, 70 o ahora. Entonces, aprovechar de las oportunidades. Y todo esto lo voy a explicar en detalle en el webinar día 12 de mayo. O sea, no hay que tener miedo a los mercados revueltos si uno entiende the big picture, ¿no? El concepto en grande. Y hoy definitivamente estamos, digamos, en las primeras rondas de esta fase de ganancias muy importantes. Yo quiero darte un ejemplo. Si, por ejemplo, una empresa como Tesla, a mí no me gusta Tesla, nunca me gustó, por razones que expliqué en los webinarios anteriores, pero como ejemplo sirve muy bien. Hace unos días surgieron rumores de que Tesla se estaba a punto de asociarse con una pequeña empresa de tecnología que se llama Lithium Corp. Y Lithium Corp es una empresa minera junior que trabaja en proyectos de metal de litio en Nevada. Y los indicios de un vínculo de Tesla con Lithium Corp, bueno, causaron una subida increíble. Fíjate, las acciones pasaron de 30 centavos a $1.09 en cuestión de horas, ni siquiera días o meses. Estamos hablando de un aumento del 264%. El rumoreo tratado de Tesla resultó ser falso. Pero el hecho de que los inversionistas estuvieron tan emocionados muestra que todavía estamos firmemente en esta fase de beneficio, ¿ok? De este super pico actual. O sea, los picos se volverán a partir de ahora cada vez más locos. Las alteraciones en los mercados salvajes, más salvajes que nunca. Y en ciclos anteriores hemos visto que los metales tecnológicos aumentaron cientos de por ciento en cuestión de semanas o meses como mucho. Cientos de por ciento. Y las acciones en estos sectores a menudo, bueno, disfrutan de ganancias pero increíbles. Y esta es mi forma preferida de jugar estos picos, ya sea para tener ganancias, caídas o protección. Hay pequeñas empresas, bueno, que están listas para subir a niveles insospechables cuando llega el momento. Entonces, no podemos perder esta oportunidad. Y la inflación que estamos viendo ahora mismo galopante está erosionando nuestra riqueza y la inestabilidad global amenaza a los mercados. Entonces hemos visto todo esto antes, esto no es nuevo. Y las personas que lo entienden, bueno, obtienen enormes ganancias. Y más importante aún, Antonio, que las personas que entendían en el pasado los ciclos entiendan sobre todo la historia de los ciclos, no solo no perdieron nada cuando las acciones blue chip empezaron a derrumbarse, sino ganaron muchísimo en el proceso a corto plazo. Y esto todo le vamos a enseñar a la gente en el webinar del día 12 de mayo. Sí, así es. Bueno, Daniel, ¿sabes qué? Teniendo en cuenta todo lo que nos comentas sobre la crisis actual, yo quiero mostrar a las personas dos cositas y pasar a la siguiente pregunta, ¿no? Una de las cositas es, bueno, esta semana se reunieron varios de los grandes economistas, digamos, a cargo de las instituciones más importantes del mundo. Ahí estaba Christine Lagarde, del Banco Central Europeo, y la presidenta del FMI, entre otros. También estaba Jerome Powell, de la Fed. Pero dos cosas para que vean, estamos atados a qué tipos. La presidenta del FMI se le ocurrió decir, yo lo voy a poner en pantalla, que ellos no tenían, o sea, que no podían saber, imagínense, de las consecuencias de la impresión de dinero que han hecho estos 2 años. Imagínense eso, cómo se lavan las manos, ¿no? Es decir, ellos no iban a saber que ese montón de dinero que imprimieron
iba a ocasionar inflación. Ese es un tema. Y el otro tema, escuchen esto para que vean, y bueno, léanlo, para que vean, ¿no? Este es Christine Lagarde, esta es la mujer que está a cargo, Madame Inflation, que está a cargo antes del FMI y ahora del Banco Central Europeo. Vean lo que dice, la democracia ha llegado a sus límites. Es cierto que se necesita un nuevo sistema, un nuevo orden mundial. De lo contrario, las economías colapsarán y la humanidad desaparecerá. El nuevo sistema también debe garantizar la salud y la seguridad del ciudadano. Por supuesto, lo último, una manera de hacerte sentir tranquilo, ¿no? Al que anda por ahí dormido. Pero vean esto, ¿no? Cuando el juego se les tranca, cuando pierden el control, quieren cambiar las reglas. Ya imagínense, ya dice que la democracia ha llegado a sus límites. Imagínense eso. Entonces, bueno, teniendo en cuenta eso, Daniel, y todo lo que se está moviendo, y cómo esta gente habla claramente que pareciera que van a cambiar las reglas del juego, ¿qué consejos les darías a los inversores de hoy? Que, bueno, sacan las cuentas y dicen, en el banco no vale la pena tener el dinero porque estoy perdiendo, en el banco no tiene sentido. La inflación está más del 10%, también si lo dejo ahí me lo come la inflación. ¿Qué sé yo? ¿En qué me meto para que mi dinero, lo poco, lo mucho que tenga, pues me dé mejores resultados? ¿Qué consejos les darías? Mira, estamos al comienzo de una crisis económica. Esto no hace falta que ni sea ni Cristalina Georgievna ni Christine Lagarde que lo dijera. Los precios de la gasolina, o sea, más altos que nunca. Estantes vacíos en los supermercados. La inflación está en el máximo de 40 años. Entonces, en este momento, una serie de crisis entrelazadas está desgarrando la economía y poniendo en peligro la cartera de la gente, su jubilación, el valor de su casa. Y los precios de todo se están disparando. Y al mismo tiempo hay escasez de todo. Y la guerra en Ucrania solo profundiza estos problemas económicos. Y debido digamos, a esta dificultad, o sea, un sentimiento, digamos, inquietante se ha extendido a nivel general. Porque te golpean en la billetera, en tu casa, y sumando la presión, las acciones están bajando como nunca. O sea, fíjate, el S&P 500, Standard Poor's 500, tuvo el peor comienzo de su historia en 2022, de su historia. Mientras que el Nasdaq, que tiene, bueno, muchísima tecnología, obviamente, se desplomó aún más. Entonces, lo pregunto de un millón, ¿es hora de comprar, hora de vender, de mantener? ¿Qué hago? Y cuando volveremos a la normalidad, porque todo el mundo quiere volver a lo de antes. O sea, una cosa es segura, Antonio, que en este momento estamos navegando por caminos sinuosos. Esta extraña crisis económica, inflación aguda, la escasez de todo, no se detendrá en el corto plazo. Y si simplemente no hacemos nada, bueno, podríamos quedar sorprendidos en los próximos meses. Podríamos quedarnos con una cartera de valores bien mermada. De hecho, podría verse afectada por un impacto de nivel 2008 o mucho peor. Pero si nos preparamos bien ahora, podemos salir, pero muy, muy bien parados. Y si conoces las inversiones adecuadas para beneficiarse de lo que se nos avecina, bueno, incluso podríamos convertir esta amenaza inminente, porque es una amenaza inminente, la oportunidad de inversión de la vida, siempre y cuando uno se posiciona estratégicamente. Antes de que llegue, bueno, la próxima ola de inflación, más adelante este año, y va a venir, va a llegar. De hecho, puede traducir estos impactos económicos en su favor. ¿Y la conclusión cuál es? Que ahora no es el momento de sentarse y esperar para que pase la crisis, el vuelo lo de antes. Porque si la historia se repite, estamos viendo una repetición de 1929, esto tú y yo hemos hablado hace ya muchísimo tiempo. O sea, la complacencia será un desastre. Y los próximos meses, no años, meses, prometen ser absolutamente críticos para el futuro financiero inmediato de todos ustedes. Y fíjate, uno de los mayores problemas es que prácticamente nadie entiende lo que realmente está pasando en este momento. Cristalina Georgievna sí lo entiende. Es búlgara, viene de la escuela soviética, entiende, o sea, digamos, macroeconomía. Lagarde no entiende. Y pronto esta terrorífica crisis financiera podría dañar gravemente millones y decenas de cientos de millones de personas que tienen su dinero invertido. Y estos son los, digamos, aspectos clave de nuestro webinar el 12 de mayo para mostrarle cómo protegerse y el mejor camino para obtener ganancias con todo lo que se nos está cayendo y va a caer a poco tiempo. Ahora, vamos a hablar de los sectores clave para hablar a la gente de cosas concretas. Hay escasez de todas las materias primas, que sea cobre, que sea níquel, que sea madera, y no solo eso.
hay una escasez de chips de computadora necesario para hacer funcionar casi todo lo que tenemos. Y no se trata solo de materias primas críticas como chips o cobre o petróleo, es lo que hacemos con cada uno de estos productos. Los productos terminados que necesitamos para vivir, los carros, comida, casa. Y esta crisis está empezando a dañar nuestra calidad de vida, nuestras necesidades diarias, que sea alimentos, que es transporte, que sea gasolina. El precio se dispara, escasez. Si yo he visto colas kilométricas en televisión, estamos viendo en Estados Unidos, no estamos hablando de un país del tercer mundo o África o algún país en América Latina, estamos hablando del epicentro del capitalismo que es Estados Unidos o Francia, Inglaterra o España o Italia. ¿Y quién pensó que veríamos, fíjate, estantes vacíos en Estados Unidos? No estamos hablando de Corea del Norte, no estamos hablando de Cuba, no estamos hablando de Burundi, estamos hablando de Estados Unidos, Francia, España, Reino Unido, Alemania. O sea, la gente pelea en supermercados con productos de primera necesidad. Cuando lo comentamos tú y yo hacía bastante tiempo, nos tomamos como siempre de locos. Si ahora está en televisión en plena luz del día, donde la gente, porque tienes una oferta, con 5 centavos de descuento, la gente se pelea y se matan entre sí en el mundo civilizado occidental capitalista. Y no olvidemos que la inflación sostenida estrangulará decenas de millones de personas normales y corrientes que intentan sobrevivir como sea. Y en Europa te están diciendo que no deberíamos ducharnos todos los días, ni usar jabón, y además que oler mal es natural, es de moda. Y no usar la calefacción. No usar calefacción, no usar agua caliente, te duchas. Lavar menos la ropa. Sí. O sea, supuestamente en nombre de salvar el planeta Tierra. O sea, la crisis afecta sobre todo a los que menos pueden permitírselo. Estamos en la cúspide de esta explosión de la burbuja más grande de la historia. Y dicho esto, repito, si entendemos bien las tendencias de los mercados, de los sectores clave, de lo que nos espera en un futuro muy próximo a nivel tecnológico, industrial, comida, recursos, etc., podemos salir muy, pero muy bien parados aprovechándolos de la crisis. Te recuerdo las palabras de los Rothschild, que decían que la crisis es cuando más dinero uno puede ganar si entienden las tendencias de los mercados. Nosotros entendemos las tendencias de los mercados, lo hemos demostrado muchas veces. Y ahora con este webinar, estas tendencias vamos a aprovechar para encauzar muy bien nuestras ganancias con todo lo que nos está cayendo encima. Muy contentos están los Rothschild y los Soros y toda esta gente con... Muy contentos. Fíjate lo que decía Soros hoy. Con su triunfo en Francia. Es un proyecto estrella. O sea, la muerte de decenas de miles de personas, el sufrimiento del país entero, es su proyecto estrella. Claro que sí, pues son malvados, satánicos. Y bueno, se reelige a su hijo predilecto ahí en Francia, de los Rothschild. Mira, Daniel, te quiero hacer esta pregunta un poco porque me ha llegado, yo diría que unas 60 o 70 preguntas al respecto. Y bueno, ¿quién mejor que tú para darnos tu visión? Si te incomoda, pues bueno, puedes darle la vuelta, pero te la tengo que hacer. ¿Qué tú piensas? Y cuando digo que si te incomoda, porque quizás no has tenido el tiempo para verlo con calma, ¿qué piensas de lo que está pasando en China? Porque este bloqueo total de la economía, de lo que están haciendo, metiendo a la gente en sus casas, está parando totalmente la economía. Y cuando esa economía se para la economía del mundo, porque ellos son los primeros importadores de materias primas, entre otras cosas. Y estamos viendo que los mercados están reaccionando a eso y bueno, no me quiero imaginar los problemas que vamos a tener de cadena de suministro en los próximos meses. Estos tipos realmente están afectando la economía global, pero también la de ellos. O sea, al mismo tiempo es muy complicado ver estos tipos qué están haciendo y por qué. ¿Qué piensas de eso? Yo voy a dar una respuesta cortita porque justo en la parte de China lo estoy mirando ahora muy inicialmente para explicarlo la semana que viene en nuestra entrevista. Tú ten en cuenta una cosa, que Rusia y China es un tándem, trabajan de forma conjunta. China entiende muy bien, si cae Rusia, el siguiente son ellos. Entonces no pueden permitirse el lujo, están viendo muy de cerca todo lo que está pasando. Están viendo de cerca las acciones brutales de bloqueo, de las sanciones, la lucha a muerte que está llevando el Occidente y haber quitado la máscara. Entonces ahora mismo la diplomacia no existe más. Los chinos lo tienen muy claro. Y a diferencia de Rusia, que todavía no lo tiene muy claro, en vez de cerrar el grifo y decir no hay más gas, no hay más petróleo y que morís todos de asco,
están siguiendo proporcionando gas natural, petróleo, diciendo, nosotros estamos cumpliendo los contratos con el Occidente, que el Occidente, el mismo que está diciendo, los queremos matar. Chinos son mucho más inteligentes en este caso porque tienen un proyecto suyo. Rusia no tiene ideología. Estamos buscándolo ahora mismo. Están haciendo un país nuevo con las acciones de 24 de febrero. ¿Entiendes? En China lo tienen muy, muy claro. Desde hace muchísimo tiempo saben lo que son. Entienden muy bien que esto lo que están haciendo supuestamente en la lucha contra COVID y tal, y vete a saber hasta qué punto es cierto, porque lo que viene de China es siempre propaganda y contrapropaganda. Pero lo que sí que es cierto, que lo que está haciendo China en China está causando muchísimo daño a la economía occidental capitalista. Y este es el objetivo principal. Pero ya, digamos, a pocas palabras, a grosso modo, la semana que viene quiero analizarlo mucho más porque en parte es cierto, pero en parte, obviamente, también otro elemento hay que tener en cuenta. China no es un monolito, no es un país unido. Como Estados Unidos, tú tienes varios grupos, liberales financistas, nacionalistas, estatalistas. En China tú tienes tres grupos. Por un lado, tú tienes, porque ¿qué es China? Socialismo con especificidad china. ¿Qué es eso? Es la unión. Si tú miras lo que pone el Tiananmen, no los jeroglíficos, ¿okay? Mucha gente ignorante dice, pone comunismo, pero tú lees los jeroglíficos, sabes discernir lo que es. No. Entonces, ¿para qué hablas? ¿Qué pone los jeroglíficos? Que son símbolos. Pone la unión de los clanes unidos al trono de los antepasados separados por colores. Y esto quiere decir que tú tienes tres grupos principales en China. Por un lado tienes los nacionalistas, los dragones, y estos son Xi Jinping, son los que perdieron las dos guerras de opio contra Gran Bretaña, Londres en el siglo XIX. Por otro lado, tú tienes los comunistas maoístas, esto es el color rojo, y por otro tú tienes los komsomolцы, que son liberales, financistas muy unidos con el Partido Demócrata en Estados Unidos. Entonces, al mismo tiempo, estamos viendo dentro de China la lucha por el poder, la lucha sin cuartel, porque esto estamos ahora viendo, da igual si es Rusia, Ucrania, o dentro de Rusia, dentro de Estados Unidos, dentro de Europa, o dentro de China, es la lucha de varios grupos por definir cómo va a ser este mundo post-crisis. Porque ya hemos comentado también muchas veces, no hay lenguaje en el Occidente para explicar lo que está pasando por su modelo económico. No existe lenguaje para explicar. Lenguaje no hablo de inglés o francés o alemán o español, sino el lenguaje de economía para dibujar, ¿sabes? En un lienzo o un pincel lo que está pasando. No existe. Entonces los chinos y los rusos, el resto, están intentando definir este mundo post-crisis, mientras la lucha está a muerte entre varios grupos de varios países para posicionarse a este mundo de post-crisis. Wow, mira, bueno, ojalá que quede entonces el compromiso. Para la semana que viene vamos a hablar de este tema. Yo estoy seguro que la gente va a estar esperando esto con muchísimas ansias. Me encanta la manera que lo explica, Daniel. ¿Sabe por qué? Porque la gente cree que China, ¿no? es Xi Jinping, ¿no? Con tres tipos que se sientan y dicen, vamos a hacer esto, 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 y son 1.300 millones de personas, ¿no? Y todo el mundo contento, pues, y nadie dice nada. No, lo que dices tú, adentro, ahí dentro hay luchas internas, pues. Yo entiendo, o sea, yo estoy de acuerdo contigo. Yo lo que no entiendo por qué piensan eso. O sea, Estados Unidos no es un país unido. Francia no es un país unido. Rusia también tiene sus conflictos internos. ¿Sabes? Entonces, en ese sentido es absolutamente lógico que un país como es China, de 1.500, 600 o 2.000 millones de personas, no saben ni cuántos son, ¿sabes? Que no sea un país, además nunca lo han sido, tú tienes siempre clanes. Y por eso lo que pone el Tiananmen, la unión de los clanes unidos al trono de antepasados. Así es. Bueno, amigos, para todos los que se están preguntando, ¿no? Ok, qué bien todo lo que me dicen, pero ¿esto me va a servir o no? Mira, básicamente estos webinars que estamos planteando es un poco la búsqueda de que usted proteja su riqueza, de alguna manera. No tiene por qué ser precisamente todo en bolsa. Usted puede hacerlo a través de activos duros. Daniel Stulin va a hablar de incluso qué hacer con las monedas, ¿no? Los que tienen efectivo, si la diversifican, si no, si me quedo con mi moneda local, si compro moneda extranjera, cuál moneda. También el tema incluso va a hablar un poco de preparacionismo, supervivencia, el tema de los metales preciosos en físico, cómo tenerlos, dónde adquirirlos, etcétera, etcétera. Y por supuesto, una parte en el tema de bolsa de valores. Para los que no tienen idea de cómo ir haciendo esto, bueno, incluso va a haber la posibilidad de que quizás se consiga, eso se estaba moviendo,
un broker, para todos los que asistieron, un broker que les va a permitir la entrada y quizás les haga todo mucho más fácil, ¿ok? Tú lo has dicho, Antonio, tú y yo esto lo estamos comentando. Estamos a punto de cerrar un acuerdo con un broker muy, pero muy reconocido, dispuesto a trabajar con todos los participantes del webinar con sus inversiones. O sea, es un plus enorme, porque estamos hablando un nombre un nombre de broker muy reconocido. No puedo desvelar quiénes son ahora mismo, no, todavía no hemos cerrado el acuerdo, pero esta semana lo vamos a hacer. Muchísima gente, como tú bien sabes, lo han preguntado, hemos dado nombres para que la gente pueda apuntarse a los brokerages online y todo esto. Bueno, ha tenido cierto nivel de éxito, pero, o sea, ninguno ni se acerca ni al tobillo de lo que estamos hablando de este broker que estamos a punto de cerrar. En cuanto lo cerramos, lo vamos a anunciar incluso antes del lunes de la semana que viene, pero esto va a ser un boom y un plus muy importante porque estamos hablando de gente top que nos va a cuidar la espalda. Y los que tienen su broker, bueno, continúan con él. Hay muchas personas que me dicen, Antonio, pero es que yo no sé cómo hacerlo. Mire, son millones y millones de personas que tienen décadas invirtiendo como retailer, o sea, como persona individual. Si hay millones de personas haciéndolo, usted también lo puede hacer. Nosotros, a fin de cuentas, lo que queremos es precisamente que usted vaya rompiendo esas barreras y que se diversifique. No ponga todo, yo siempre le digo a mis amigos del Grupo Los 50, no ponga todos los huevos en la misma canasta, un poquito de cada cosa. Y lo de la bolsa también es eso, pues un capital de riesgo, ciertamente que también tiene su medida un poquito y la posibilidad no solamente de proteger ese dinero, sino también incluso de generar más, como dice Daniel Stulin, en medio de la crisis es cuando más posibilidades tienes de hacer dinero. Los Rothschild lo explican muy bien. Entonces, esto va a ser el 12 de mayo. Los que lo puedan ver en vivo, genial. Los que no puedan ver en vivo va a quedar grabado. Aquí abajo hay un link donde se pueden ir, le dan clic, se inscriben, van a recibir en su correo electrónico una clave de acceso. Siempre revisen, por favor, el correo no deseado, la bandeja de correo no deseado y la bandeja de promociones, porque posiblemente llegue ahí ese correo. Y bueno, recuerden que van a recibir una guía conceptual de, ok, mira, esto vas a hacer con metales, esto vas a hacer con tu dinero en efectivo, esto vas a hacer con tu dinero en bolsa, esto es lo que te recomendamos, estos son los sectores, y luego tú tienes que hacer un esfuerzo personal, bueno, para ir a abrir tu broker, buscar información, nutrirte, mira, ya sé cómo manejo los porcentajes, cómo sale una operación, cómo se cierra, etcétera, etcétera. Toda esa información es gratuita, usted la consigue incluso en este canal, pero también la consigue en cualquier cantidad de canales YouTube que te hablan cómo abrir una operación en bolsa, cómo cerrarla, cómo vender, cómo comprar, cómo incluso vender en corto, etcétera, etcétera. Entonces, dé los pasos porque nadie lo va a dar por usted. Tiene que darlos. Y además, Antonio, digamos, son los valores principales de este webinar o seminario online, es que yo comparto mi cartera de valores. O sea, le digo a la gente, mira, yo invierto en esto. Esto es lo que me ha dado beneficio, ahí lo tenéis, y esto es lo que yo sugiero invertir. Y esto también cambia, esta cartera cambia, porque o sea, evoluciona, yo compro, vendo, voy comprando cosas nuevas, y ahora, sobre todo con lo que estamos viendo en el mercado, la cartera mía ha cambiado mucho también. Otra cosa que quería comentarlo, mucha gente piensa que, claro, para ganar hay que invertir mucho, como los Rothschild. No, no hace falta. Tú puedes invertir, yo tengo gente que me han escrito que han invertido 500, han ganado 800, o sea, que inviertes 500 euros o dólares y ganas 800. Mira, por invertir 500, ganar 800, si tú estos 500 vas a poner en tu cuenta bancaria, ¿okay? Y cobrar intereses que son 0,5, o sea, la mitad de 1%. ¿Cuántos años o décadas o siglos vas a tardar para ganar los 800 dólares? Imagínate. Entonces, en ese sentido, no hace falta. Si inviertes poco, ganas, pues obviamente poco, pero mucho más de lo que tú tenías. Y si inviertes mucho, yo también enseño cómo invertir. No hace falta, como tú dices, Antonio, invertir todo en una acción. Hay que valorar, ¿sabes? Dividirlo entre varias para poder, obviamente, sacar más beneficio. Pero entonces hablaremos en el webinar. Así es. Al final de cuentas, amigo, póngase, a mí me gusta siempre en este canal que se entienda, claro, que bueno, estamos todos básicamente en el mismo barco y estamos intentando salir a flote por lo que viene. Entonces, en mi caso en particular, yo no soy rico ni millonario, nada de eso, pero lo poco que tengo que me gano, intento diversificarlo y lo voy poniendo pensando en mi hija, en su futuro, en mi familia, en que no pase calamidades.
y voy entonces haciendo las cosas que tengo que hacer. Ese poder me lo ha dado la información. Sin información no pudiera hacerlo. Eso es más o menos lo que queremos que usted haga. Hemos hecho aquí webinars de vida saludable, de cómo mantenerse sin tanta enfermedad, hemos hecho webinars del preparacionismo, de tantas cosas, ¿no? Y con Daniel Stulin hemos hecho webinars de ruta, de la hoja de ruta, todo el tema de los pasaportes COVID. Todo eso nos lo dio Daniel para que nos preparáramos mucho tiempo antes. Y ahora el tema un poco que tiene que ver con tu dinero, para que, bueno, saques provecho posiblemente de esta crisis donde va a haber una grandísima transferencia de poder, de riqueza, de unas manos a otras. Entonces, bueno, amigos, la semana que viene vamos a hablar de China, de entre otras cosas, así que preparados. Creo que va a ser muy útil. Muchísima gente me ha preguntado, Antonio, ¿qué piensas de esto? Bueno, ya me encargaré de preparar unas buenas preguntas para Daniel, para que nos explique, pues, y que usted se quede más claro, si es que China juega con Davos, si es que son esclavos de Klaus Schwab y están jugando una treta para no sé qué. Vamos a ver qué nos dice Daniel Stulin y haga cada quien su lectura, ¿no? Por supuesto, de esto, investigue, busque. Daniel, un mensaje final para los que nos ven y nos escuchan. Mira, yo quería, o sea, nos están llegando muchísimas también preguntas y muchas de estas preguntas yo voy a incorporar en nuestro webinar. Esto también es importante porque la gente dice, yo tengo tanta pregunta, a ver si me va a contestar. El webinar más o menos dura 2 horas y media, ¿ok? Y las preguntas y respuestas 30 minutos 45, porque repito, muchas de las preguntas, ya me han llegado más de 100 preguntas, y muchas de ellas son parecidas, entonces lo englobamos en uno o lo incorporamos en el webinar en sí. Pero de todos modos, la semana que viene sí vamos a hablar de China y a ver qué más pasa esta semana que nos está entrando. Pero repito, día 12 de mayo es nuestro webinar de inversiones, donde vamos a explicar sobre todo lo que está pasando ahora. La gente que ha acudido al webinar del año pasado, del julio, no me acuerdo cuál era, junio o mayo, dice, bueno, es lo mismo, no puede ser lo mismo, fíjate cómo ha cambiado el mundo. Entonces, el mundo de hoy tenemos una inflación galopante, que verdaderamente es de unos 25%, y nos están diciendo 7-8%. O sea, el papelito aguanta cualquier cosa. Entonces, en ese sentido, vamos a ajustar absolutamente todo el contenido del webinar a lo que está pasando hoy en día, esta gran crisis financiera. Ni siquiera es de 2008, sino de 2022. Sí, y todos los que tienen preguntas, que ya compraron su ticket al webinar, envíen sus preguntas a info@danielstulin.media. info@danielstulin.media. Si ya tiene su ticket y tiene una pregunta que quiere que se la contesten en el webinar, mándela allí. Sobre todo que tenga que ver con el tema pues que se va a hablar, ¿no? ¿Qué hago con mi portafolio? ¿Qué sé yo? Háblame de metales preciosos, con el tema de las monedas. Ese tipo de preguntas están entrando a un filtro y ahí entonces Daniel va a poder contestar a todos, ¿ok? Entonces, bueno, amigos, muchas gracias por estar ahí. Siempre les digo, compartan este contenido, denle like o ahí me sacó o suscríbanse al canal. Mi perro Lennon, que está ladrando ahí abajo, pues está jugando con Nico. Me sacó del tema. Bueno, amigos, muchas gracias por estar allí. Un fuerte abrazo, Antonio. Igualmente.